Si tu m'aimais pas, si tu n'aimais pas, je t'aimais. Mais si je t'aimais, si je Cuando escribió una novela sobre la ferocidad de las olas y la sublevada tierra de uno de los lugares con mayor riqueza artística, la isla de Cuba. Apoyados en la narración de Cleo, una exitosa poeta internacional cuyos libros no se distribuyen en la isla, su propia patria, los temas políticos producen los ejes con que se desarrolla esta historia, donde los revolucionarios piensan que Cleo es una espía de la CIA, y donde los cubanos exiliados en Norteamérica piensan que Cleo es una informante de la revolución. Sin el apoyo de su gente y viendo desmoronarse su sentido de pertenencia, la poeta se involucrará en tramas que la llevarán a encontrarse con el actor más afamado de Hollywood, con el cual las pasiones arderán y la orillarán hasta verdades familiares secretas y peligrosas. Con misterios ligados a la revolución y hasta el mismísimo caso de John F. Kennedy, manteniendo precisión y velocidad en las descripciones, Wendy Guerra manifiesta una vez más su capacidad para producir atmósferas melancólicamente degustables, que templadas con tragos de ron y al ritmo de música caribeña, impregnan gratos sabores en los lectores. Discípula de García Márquez, Wendy Guerra supo adaptar los consejos del profesor, y así generar una de las novelas más importantes sobre los hijos de la revolución. De nuevo, la literatura cubana seduciendo al lenguaje. Desde 1992, cuando decidió publicar un libro por cada año y así inyectar de talento e ingenio a la literatura gestada en este siglo. Y es que a pesar de su narrativa corta, libros que no suelen superar las 200 páginas, la ficción breve de Amélie Nothomb es compensada por explosivos diálogos y reflexiones sombrías nutridas de acidez e ironía, siempre con la férrea convicción de moler a cachetadas a eso que solemos llamar condición humana. Y aquí en Metafísica de los Tubos lo potencia a niveles astrales. Temas como la existencia, la muerte, la religión y la guerra son examinados por una pequeña niña de 3 años, al quien al parecer la coherencia y la naturaleza de las cosas provocan que estos tópicos tan abstractos para los adultos resulten ser tan dóciles como el sabor del chocolate. Y así, recapitulando sus primeros años de vida, en Japón, cuando su padre era cónsul de Bélgica, Amélie Nothomb estremece con uno de sus proyectiles más cercenadores de su bibliografía. Con pensamientos conducidos por la divinidad de la niñez y sorteando los peligros de la edad de los por qué, esta edición reafirma la habilidad de Amélie Nothomb para narrar desde cualquier trinchera y contexto, precisamente brillante, la apoteosis de una de las escritoras de culto que morderá tu cordura, hasta quedar contaminado por su virus literario. Cuando el vigor brasileño abordó el lenguaje de esta novela, y mezclándose con la tradición de Europa del Este, produjeron una de las amalgamas de mayor calibre en la historia de la literatura, pues tanto la vida como la escritura del inspector comparten una seducción paralela. Y aquí, en esta edición, que para la crítica y los lectores es la pieza maestra de la autora, lo podemos constatar. Repleta de reflexiones, monólogos y hazañas intelectuales, tenemos una novela filosófica canon del género, la edición idónea para mantener una conversación orgánica, con una de las escritoras referentes de la alta literatura y emblema de la escritura femenina. Hola gente de la internet, mi nombre es Atsimba Quetzali y así me encuentras en todas mis redes sociales. Hoy les voy a hablar de El maravilloso y trágico arte de morir de amor de Gisela Leal. El libro comienza con el preludio de que las coincidencias no pueden ser solo eso. Nos habla de mundos que se unen conforme la novela evoluciona. Y tengo la necesidad de comentarles la importancia de la tipografía en este tomo, ya que Gisela nos ofrece una nueva forma de percibir los diálogos por medio del simbolismo. Balbina es una de nuestras protagonistas, quien tiene un carácter peculiarmente caprichoso y sostiene llamadas con Nicolás, un escritor que la madre de Balbina admira, pero que aún no conoce a estas mujeres. Discuten un poco sobre la naturaleza de la llamada y al final él decide escuchar. En una entrevista, Gisela declara que este libro fue un experimento, trató de rebasar lo que entendíamos por libro y declara que fracasó. Bueno, reformular lo que entendemos como libro debe estar realmente muy difícil. Personalmente no fue un libro que disfrutara.
En algunos momentos me dio la pinta de ser un ligero reflejo de esa corriente filosófica asiática de la que me llegan rumores, donde solo narran lo que hacen sin agregar una emoción al respecto, como cuando narra durante una página entera el nivel, la inclinación y la frecuencia de la caminadora. Llegó un momento en el que la novela se descontroló de tal forma que ya no pude ni disfrutar la historia con la que había comenzado el libro. Supongo que así pasa cuando las coincidencias se van abriendo paso. Al final, lo que te llevó hasta ahí queda en un plano tan lejano que ni siquiera puedes ubicarlo con claridad. Es interesante cómo tiene diálogos en inglés, larguísimos, así que es una buena lectura si quieres practicar tu reading. Sobre todo que como la mayor parte es en nuestra lengua natal, nos da buenos y largos descansos en español. Bueno, gente de la internet, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias al equipo de Tírame 11 por invitarme a su canal a hacer este contenido. Nos vemos, seguimos en contacto. ¡Bang! Cuando expulsó de su memoria una de las novelas que más celebran a la amistad y un genuino ejercicio para glorificar el sentido de pertenencia, eso llamado hogar que danza mortalmente entre lo divino y lo profano. Para ello recurre a Maria y a Sugumi, ambas nutridas por el océano y el hostal donde viven y trabajan sus familiares. La primera, una chica con aspiraciones para devorarse la ciudad y a la universidad. Y la segunda, Sugumi, una morra caótica, famélica y con una atrocidad igual de potente que su sinceridad. ¿Qué pasará entre ellas y qué sucederá contra ellas? Sugumi, una de las novelas más benignas de Banana Yoshimoto y cuya edición no puedes dejar pasar. Como siempre, las escritoras orientales levantando la mano, y no para tocar el cielo, sino para no sentir en los dedos el fuego del infierno. Cuando exhibió la volatilidad de los lazos en las familias criminales, narrando cómo la mujer de un fallecido líder de la mafia nórdica es abandonada y estafada una vez que su pareja y padre de una hija pequeña falleció a causa de un dedazo, por cortesía de sus supuestos y honorables colegas de oficio y vicio. Ahogándose en las tinieblas de la traición, luchará por respirar. Entre las incautaciones de sus bienes por parte de la ley, la incipiente maternidad y una amistad traicionera, pero que al final sufrirá un violento giro que volará pestañas a los lectores. Relatada bajo el asedio de la transformación corporal debido al parto y el pánico de perder su casa y a su risueña bebé, Karin, nuestra protagonista, se las tendrá que lidiar y masticar o ser digerida por los que alguna vez generaban estabilidad hombro a hombro con su fallecido esposo. Pasando por un excelente thriller psicológico de la escuela sueca, La Ciudad Blanca es una edición breve y fulgurante que no defrauda cuando la intención es hallar a una inédita autora, con potente tinta y fuerte muñequeo. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí. Elena Garro nació en la ciudad de Puebla el 11 de diciembre de 1916 y murió en Cuernavaca, Morelos, el 22 de agosto de 1998. Fue dramaturga, cuentista, novelista, poeta y periodista. Se le atribuyó el título de Madre del Realismo Mágico, género literario apropiado por Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Arturo Uslar Pietri, entre otros narradores latinoamericanos. Algunas de sus obras más conocidas son Los Recuerdos del Porvenir en 1963, novela ganadora del premio Javier Villaurrutia en el mismo año de su publicación. Un hogar sólido, Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca y La Semana de los Colores en 1964. Si bien su producción literaria es vasta y notable, a Elena Garro se le recuerda con mayor frecuencia por ser ex esposa del Premio Nobel de Literatura y diplomático mexicano Octavio Paz, con quien tuvo una hija, Elena Paz Garro, o bien por haber tenido una relación amorosa con el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. A Elena se le tenía como una mujer frívola, pero genial en su quehacer literario. Sus circunstancias personales, su autoexilio, sus declaraciones, acciones y carencias económicas en los últimos años de su vida provocaron que no tuviera el reconocimiento necesario dentro del mundo de las letras mexicanas. Los Recuerdos del Porvenir es una excelente manera de aproximarse a la producción literaria de Elena Garro. La historia, contada por Ixtepec, el pueblo donde todo tiene lugar, que a su vez es narrador y testigo, cuenta las vicisitudes y desdichas de sus pobladores, quienes se encuentran en los márgenes de la Guerra Cristera durante el periodo de Plutarco Elías Calles.
Esto no significa que no se vean afectados, sino que vemos un retrato de los problemas alrededor de este movimiento en un lugar alejado de la Ciudad de México. Esta novela es un retrato literario descentralizado de un México post-revolucionario, sumergido en conflictos armados, saqueos, asesinatos y abusos constantes a poblaciones enteras, especialmente a las personas indígenas. En los acontecimientos de la novela, vemos cómo algunos de los pobladores de Ixtepec toman el lema ¡Viva Cristo Rey!, no solo como una consigna para la libertad de culto, sino también como un estandarte político frente a la censura y las desapariciones propiciadas por los militares, quienes se encontraron escudados por las autoridades gubernamentales. Es muy conmovedora la profunda melancolía y nostalgia con la que Ixtepec se apropia de su historia, narrándola en un constante ir y venir del pasado y presente. En ciertos momentos parece que Ixtepec se narra en un estado de vigilia previo a la muerte. Si bien los personajes de la novela forman parte de la memoria de Ixtepec, cada uno tiene su respectiva complejidad, que te aproxima a otras formas de vivir la melancolía, el desasosiego, la memoria, el olvido, los conflictos, la desigualdad, la traición y los sueños. Uno de los elementos que a mi parecer vale la pena rescatar de la novela son los personajes femeninos, ya que a través de ellos se amplía el horizonte de los modos de ser mujeres y los modos de socializar las diferencias. Tenemos a Julia Andrade, la hermosa amante del general Rosas, secuestrada por este en alguna de sus andanzas por el territorio. A Isabel Moncada, la intrépida, risueña y tenaz hija de los Moncada, una notable familia de Ixtepec. Elvira y Conchita Montúfar, madre e hija, mujeres de alguna familia que alguna vez fue notable. Dorotea, doña Matilde, doña Lola Goríbar, Carmen B. de Arrieta, la Luchi, la Taconcitos, Ana Moncada, Luisa, Antonia. Cada una de estas mujeres, acompañadas de sus respectivas determinaciones sociales, nos muestran los diferentes estragos de la memoria y del olvido, del placer, del amor, de la vejez, de la juventud, de la fe, del libertinaje. Nos muestran un panorama que en donde hay santas también hay putas y que pura ni el agua. Esta novela es una oda a la memoria, al recuerdo, al olvido y a la traición. Leer a Garro es rescatar los retratos de su mundo, de su pensamiento y de su sentir, plasmados en una narrativa colmada de poesía y fuertes declaraciones y fuertes críticas a la sociedad y a los individuos. Leer a Garro es hacernos conscientes de que somos memoria, pero que también somos olvido. Es una invitación a mirar dentro de nosotros y repasar con el dedo en el renglón la melancolía que acecha nuestro ir y venir por la tierra. Cuando el antídoto se presentó a manera de 6 cuentos, idóneamente inyectados para irrumpir la conciencia. Bendecida nuevamente con los dones para resaltar las desventuras, Guadalupe Nettel nos presenta relatos donde los personajes invadirán el hogar habitado por nuestra estabilidad emocional y así provocar desasosiego y pulsaciones agudas, particularmente los relatos nombrados Besoar y Bonsai, ambos que garantizamos fracturarán tu sentido de normativa y te harán reflexionar sobre cuál es la parte más críptica del abismo. Cuando obsequió esta década una de las historias más fibrosas en la historia de la literatura mexicana. Acaparando el impacto onomástico de las celebridades, Luiselli bautizó a cada uno de los personajes de esta novela con el de algún prócer de las letras y de las ciencias, provocando en los lectores y lectoras el encuentro con la mezquindad oculta de algunas eminencias como el escritor Jorge Luis Borges o el teólogo Joseph Ratzinger. Así es, escenarios como Ecatepec o el centro histórico son transitados por Rubén Darío, vendedor de periódicos, Josefina Vicens, atendiendo y siendo dueña de una papelería, y José Vasconcelos, siendo el jefe de servicio al cliente de alguna empresa, por mencionar algunos pocos de todo el desfile de famosos que construyen esta edición narrada por el protagonista, el señor Gustavo Sánchez, alias Carretera, y posteriormente relatada por su biógrafo, el joven Roberto Balser, quienes entre desgracias y golpes de suerte contarán las anécdotas de Carretera, un afamado subastador cuya técnica radica en tratar de vender objetos, no por su valor mercantil, sino por su valor emocional e histórico. Pertenencias que alguna vez tuvieron como dueños a figuras públicas como Platón y San Agustín, ahora son subastados por Carretera y sus métodos extravagantes para vender. ¿Tú cuánto darías por la dentadura de Marilyn Monroe? Mostrando madurez narrativa y un extraordinario bagaje cultural, Valeria Luiselli produce una edición que seguramente a Roberto Bolaño le encantaría haber leído. La historia de mis dientes es la edición que buscas para permearte del talento nacional actual. Te diré algo, los personajes que conforman el último capítulo son los genios de la ficción hoy por hoy.
y a quienes curiosamente Luiselli los hizo ficción. Cuando Laura Restrepo decidió narrar un episodio histórico donde a las mujeres se les había destinado solamente como acompañantes, y terminaron salvaguardando la vida, la memoria y el heroísmo acontecido en la Isla de la Pasión. Inclusive cuando los hombres ya habían sucumbido ante sus caprichosos egos. Corrían los inicios de la Revolución Mexicana y a un puñado de soldados y sus respectivas familias se les fue encomendada la misión de custodiar y defender la isla de Clipperton ante una supuesta invasión francesa, una misteriosa masa localizada en el Océano Pacífico, y a quien se le atribuyen enigmáticos sucesos como desapariciones de barcos y donde habitan enigmáticas criaturas. Es entonces cuando el capitán Ramón Ornault y su esposa Alicia tendrán que lidiar con el aislamiento geográfico y político, revueltas internas, enfermedades letales como el escorbuto, y llevar a cabo las sagradas encomiendas de don Porfirio Díaz, aun cuando éste ya no estaba en el poder. Si bien esta edición puede pasar como una brillante novela histórica, basada en uno de los episodios más peculiares de la historia mexicana, también funge como un magnífico testimonio de cómo un grupo de valientes mujeres moldeó las pésimas decisiones de hombres arribistas, gracias a la mano artesana del sentimiento de supervivencia y al templado pensamiento. Pues ahí nomás quedó, raza, con este episodio, el número 4, repleto de talentosas escritoras y colaboradoras, el caso de Atzimba y Astrid. Damos por terminado este fantasmagórico proyecto denominado Temporada 1 y con ello la revelación de uno de los 3 integrantes del mismo. Antes que nada, esta máscara fue adquirida con el compita Antílope para que vayan y chequen la merch. Dejamos ahí los detalles en la descripción y pues se metan un poco, se sumerjan en esto de la cultura de la lucha libre. Así que vamos a proceder a descifrar esta onda. Se rumora que detrás de todo esto pueda estar el pirata de Culiacán o el mismísimo Colosio, no lo sabremos, solamente hasta que la cuenta diga 3, 2, 1...